Buenos días, disculpa, ¿ya estás proyectando? Ah, vas a empezar a proyectar. Listo, gracias. Mucho tiempo caminé en el fuego y entre lágrimas sangre no quedé. Mucho tiempo yo fui decayendo, pero nunca lo acepté. Mucho tiempo yo busqué salidas y en mi mente nunca lo logré. Prendía justo en mi camino, hallé refugio que nunca encontré. Semillas de vida sanó mi dolor, una nueva esperanza para mi corazón. Semillas de vida sanó mi dolor, hoy comienza en mi vida una nueva ilusión. Comportamientos tengo que cambiar, malos recuerdos tengo que olvidar. A mi familia quiero demostrar que en mi vida puedo mejorar. Hoy me creen la voz, al pedirles perdón. Estoy libre con todos mis miedos y mis espadas son hechas de amor. Semillas de vida sanó mi dolor, una nueva esperanza para mi corazón. Semillas de vida sanó mi dolor, hoy comienza en mi vida una nueva ilusión. De blanco y negro a color, semillas de vida mi solución. La cura de mis heridas, el refugio a mi dolor, la respuesta a mi oración, la respuesta de mi Dios. Semillas de vida sanó mi dolor, una nueva esperanza para mi corazón. Semillas de vida sanó mi dolor, hoy comienza en mi vida una nueva ilusión. James. Ya no, iba corriendo, que iba corriendo el esmalte, me dijeron. Disculpen, hay un micrófono abierto, por favor, lo cierren. Gracias. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos, sí, por favor, que en el momento en que quieran hacer una intervención, levanten la manito. Entonces vamos a hacer por parte de la psicóloga de aquí de la sede una oración. ¿Listo? Permiten un momento.
Oración del día. Gracias, Señor, por la bendición de este día. Danos la sabiduría para usar cada recurso disponible para tu gloria. Que todo lo que hagamos cotidianamente, lo simple y lo importante, se vea reflejado en tu obra y en nuestras vidas. Que seamos sol y luz en este mundo necesitado. Gracias, Padre, por tu gran misericordia y por tu amor inagotable. A ti sea toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a dar continuación al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre las habilidades comunicativas. Entonces, me gustaría de dos personas que levantaran la manito si han escuchado alguna vez sobre el tema de las habilidades comunicativas. ¿Alguien quisiera participar? Las habilidades comunicativas son aquellas características que identifican a una persona para comunicarse de forma asertiva, de forma clara, precisa y concisa, con el objetivo de dar un mensaje puntual y efectivo. Muchas gracias por la intervención. ¿Alguien más quisiera dar una idea de las habilidades comunicativas? Si quieres hablar, Carmen Salatorre. Yo entiendo que sería una comunicación entre dos personas. Por ejemplo, una confianza es que yo tengo una comunicación con Doria, comunicarnos y contarnos las cosas que tengamos, el problema que tengamos los dos, o que comunicarnos las cosas que nos pasan a nosotros los dos. Supongo que sería comunicativa, comunicarnos entre nosotros y decirnos las cosas que tenemos. Yo no sé, perdóneme. Eso Muchas entiendo. gracias por la intervención. Muchas gracias. ¿Alguien más? Veo una manito de José Cimarra. ¿Alguien más? ¿O Cristina? Sí, bueno, el tema Buenos de la días. comunicación va un poco más allá de las palabras. También hablamos de comunicación y de habilidades comunicativas de forma escrita, por ejemplo. Hay personas que se les dificulta un poco hablar, pero que de pronto por medio de la escritura logran expresar muchas cosas. También hablamos de lenguaje gestual, de lenguaje corporal y obviamente la parte oral. Entonces, habilidades comunicativas tienen que ver con todas las formas diferentes que tenemos para comunicarnos, hacernos entender, comentar lo que pensamos, lo que sentimos o dar una idea en particular. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Veo una última intervención. Vamos con Germán Pórez. Sí, buenos días a todos. Muy buenos días. Las habilidades comunicativas se refieren a la capacidad que tiene una persona para relacionarse con su entorno, ya sea a través de diferentes tipos de lenguajes, como puede ser el oral o el escrito. Y ahí en el escrito pues hay varias formas en que se puede comunicar dependiendo de la profesión que tenga una persona, pues se puede, se puede comunicar a través de esas expresiones. También hay lenguajes corporales, visuales que hacen que una persona se comunique
en forma asertiva o no, pero ese lenguaje lo tiene disponible el ser humano y es importante pues que todos estemos en un contexto de poder dialogar y comunicarnos con nuestro entorno. De acuerdo. Muchas gracias por la intervención. Bueno, sí, específicamente en esta pequeña lluvia de ideas que hemos recogido el día de hoy, hemos logrado entender que las habilidades comunicativas son un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan durante la vida, ¿sí? Esto con el fin de participar con eficiencia y destreza en todas las esferas de la comunicación y la sociedad humana en sí, la cultura, ¿de acuerdo? Como lo expresaba la estudiante Cristina, efectivamente tiene que ver mucho con el hablar, el leer y el escribir, que digamos son esas bases de la comunicación entre las personas, ¿sí? Donde nos desenvolvemos para comunicar alguna emoción, alguna información, alguna situación, ¿cierto? En ese sentido, pues, cada ser humano desarrolla una habilidad más que otra, ¿sí? Teniendo en cuenta su contexto, teniendo en cuenta, en cierto modo, también su nivel educativo y, asimismo, su desarrollo familiar, ¿de acuerdo? Podemos ver que el lenguaje verbal es el principal, el más conocido, donde entendemos como la escucha, la lectura, la escritura, la gesticulación o la gestualidad, la emocionalidad, la comprensión de las diferencias y las semejanzas, y por lo tanto la comprensión de situaciones, ¿sí? Es decir, lo que llamamos las indirectas que vemos en la cotidianidad. Y también hablamos un poco del lenguaje no verbal, ¿sí? Es el lenguaje corporal, la simbología, el arte, la música, la expresión de la subjetividad mediante estas modalidades del lenguaje no verbal, ¿de acuerdo? Una muy conocida también es el ejercicio de la ciudadanía. Cuando hablamos del ejercicio de la ciudadanía, me gustaría una intervención, alguien que levantara la mano, ¿cómo se expresaría ese lenguaje no verbal a través del ejercicio de la ciudadanía? Cuénteme, ¿quién me podría comentar ese ejemplo? Sí, eso lo puede hacer a nivel de la democracia que tenemos con nuestra participación electoral en el momento de los comicios para diferentes cargos públicos. Ahí podemos hacer esa intervención. De acuerdo. ¿Algún otro ejemplo que podamos determinar desde el ejercicio de la ciudadanía como habilidad comunicativa? En las acciones que desarrollemos nosotros en el entorno en que nos movemos. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más? Podríamos dar otro ejemplo, como por ejemplo, a ver, podría ser el hecho de que utilicemos adecuadamente las señales de tránsito. Esta es una manera también de ejercer ciudadanía, porque también estamos dando a conocer cómo interpretamos ese lenguaje de señas para tener un comportamiento adecuado en las vías de la ciudad o en las vías intermunicipales, ¿vale? Esto es una forma también, a través de las señas. ¿Listo? Una vez conociendo este conjunto de habilidades comunicativas, desde el lenguaje verbal y no verbal, desde las habilidades que desarrolla cada ser humano en su contexto, podemos encontrar 5 habilidades básicas que en sí se van perfeccionando, llamémoslo así, a medida de que cada persona desarrolla su forma de comunicación durante la vida. ¿Listo? Vamos a hablar de 12, 13 en particular. La primera es la escucha activa. Vamos a hablar de la empatía. Vamos a profundizar un poco en el lenguaje no verbal. Vamos a hablar también del respeto, de la credibilidad, de la actitud activa, de la asertividad, del contacto visual, de la adopción de la perspectiva del otro, que ese es otro tema al cual vamos a profundizar también un poco. Vamos a hablar de la coherencia entre la emoción y el mensaje, la capacidad de negociación, el uso del sentido del humor,
el cómo cada ser humano prevé las situaciones incómodas, la importancia de tener claridad en las ideas para evitar posturas a la defensiva. ¿Listo? Entonces, estas son habilidades que muchas veces las vemos, las tenemos al diario vivir, pero no profundizamos, no comprendemos la esencia y el uso de estas habilidades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Dame un segundo, voy a proyectarles. Voy a hacer una pequeña claridad. En estos momentos, ustedes creo que han escuchado un pitico. Son personas que me están solicitando ingreso. Como les decía al inicio, algunos que estuvieron conectados muy temprano, por respeto a quienes se conectan temprano y por respeto también a los temas y manejo de los tiempos de la terapia, vamos a dar solamente 15 minutos de ingreso. Es decir, de aquí en adelante abrimos de las 9:15 a las 9:30, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a compartir. ¿Ya pueden ver? Sí, se ve. Listo. Entonces vamos a empezar con la escucha activa. Bueno, esta es una de las estrategias comunicativas que son de gran importancia, ¿de acuerdo? Porque si tenemos una escucha activa, aplicamos todos los sentidos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de todo, para que la otra persona nos pueda dar ese mensaje que quiere dar y poderlo escuchar de manera consciente, plena, y que asimismo el objetivo completo del entender y comprender ese mensaje que nos quiera dar sea de manera empática, que podamos ayudar a esa persona que nos está transmitiendo ese mensaje. Puede ser un mensaje de ayuda, puede ser un mensaje incluso informativo, pero gracias a que tengamos esa actitud, esa escucha activa, la otra persona puede, primero, darse a conocer con la información y segundo, puede tener la percepción de que estamos respetando su postura y su información. Estamos dándole esa importancia para dar ese mensaje, ¿de acuerdo? Yo quisiera escuchar un ejemplo de alguien que quisiera levantar la mano o alguien que quisiera participar, que me diera un ejemplo de escucha activa y que de pronto se haya sentido identificado y se haya sentido respetado en el momento en que lo escucharon bien, que entendieron eso, para que de pronto sea un ejemplo más claro. Cuéntenme. ¿Alguien tiene un ejemplo? Cuénteme, señor Jaime. Sí, buenos días. De pronto, lo que yo era supervisor de una empresa y yo le vendía la idea a mis compañeros de trabajo en la forma como se debía elaborar X producto y venderle la idea de cómo se debía realizar para que saliera todo bien. Yo creo que ese es un ejemplo a seguir, ¿no? Ok. Vale, pero la escucha activa va de parte de quién. Pues ¿Quién da el mensaje o quién lo recibe? Parte mía para que el que lo recibe lo ejecute bien. Ok. ¿Y el del que lo recibe, cómo sería esa actitud? ¿Cómo sería esa escucha? Sería positiva en el sentido de que la idea que yo le estoy vendiendo la realice y sea un ejemplo a seguir. Ok. De acuerdo. ¿Alguien más quisiera dar un ejemplo? Bueno, entonces, si no hay más ejemplos, pasamos con la empatía. La empatía es una de las cosas que pensaría yo que es también como una virtud. ¿Por qué? Porque muchas veces es algo que se pierde. Yo creo que nadie es ajeno al diario, al cotidiano, y que muchas veces por el estrés del trabajo, por el estrés de los compromisos, por el estrés de las obligaciones,
perdemos un poco esa capacidad porque estamos enfocados en algo. Y es una de las virtudes que pienso que todos deberíamos tener, porque podemos comprender, entender al otro, entender sus emociones, sus sentimientos, reconociendo al otro como similar, en el sentido de que es un ser humano que piensa, que siente, y asimismo entender su perspectiva y su punto de vista. Y esto no quiere decir, ojo, una cosa es ser empático, entendiendo sus sentimientos, su modo de pensar, y otra cosa es estar de acuerdo. Son dos cosas muy diferentes, ¿listo? Para que lo tengamos claro. Yo puedo tener empatía con alguien porque sus sentimientos aclaran una información en específico, pero puede que no lo compartan. Entonces, esto nos llevaría a tener una actitud de respeto y asimismo de tolerancia, pero logramos conectar con esa persona. Entonces, me gustaría escuchar a alguien un ejemplo, un corto ejemplo de empatía, donde se hayan sentido identificados con esta virtud que muchas veces por lo cotidiano perdemos. Tenemos la mano levantada de don Jaime. ¿Alguien más quisiera participar? Bueno, don Jaime, si quiere participe. El ánimo hacia X persona o la forma de uno actuar depende de la situación, ¿no? Ok. Entonces depende del ánimo de la persona que ¿Qué situación cree como usted con el que interlocutor o con el oyente. O sea, uno debe expresar lo que es y vender esa idea y no ser, como dice, como la palabra es empatía, hacer como ir a la ofensiva. Ok. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, podríamos dar un ejemplo muy simple y se ve en esta ciudad muy, muy frecuente cuando estamos manejando, ¿sí?, un vehículo, ¿sí? Y de repente vemos que viene una ambulancia atrás y muchas veces la situación hace que tomemos acciones buenas o malas. Y no falta que de pronto haya alguien que ¡pum!, se pasó el semáforo y estaba en rojo, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Y eso es una forma de comunicación. Entonces, normalmente la reacción es, este personaje es X o Y cosa de manera negativa, pero no sabemos realmente cuál es su situación. Entonces, ese es un ejemplo muy general, muy básico, pero en lo cotidiano lo vivimos. Lo vivimos en el Transmilenio, lo vivimos manejando carro, lo vivimos cuando caminamos. Situaciones específicas que se presentan donde la empatía a veces falta, ¿sí? Hay un dicho muy común y es que no sabemos el infierno que viven otros, ¿sí? Y es verdad. Cada quien es un mundo diferente, cada ser humano es un mundo diferente. Y cada persona en este mundo y en esta ciudad y en esta vida tiene una experiencia diferente a la que cada uno vive. Entonces, por eso la empatía es una virtud bastante importante, porque nos permite comprender al otro desde sus sentimientos y desde su forma de ver el mundo. Y así no llegar a generar un irrespeto, a generar una vulneración, ¿de acuerdo? Y eso aplica en todos los círculos sociales, en lo laboral, en lo familiar, con los amigos, en todo, ¿de acuerdo? Vamos a profundizar un poco con el lenguaje no verbal. Esto es una comunicación que hace referencia a todas las formas usadas con señas, movimientos, gestos, posturas, miradas, todo lo que tiene que ver con señalizaciones, como lo hablábamos ahorita, el tema del tránsito. Hoy en día en las redes sociales se utilizan muchas simbologías, lo que llamamos el famoso meme. Ya digamos que a veces ni siquiera tiene que estar escrita la frase en específico, sino ya con la sola imagen nos puede ocasionar una risa, nos puede ocasionar una tristeza, ¿sí? Entonces, el lenguaje no verbal, pues, es una cosa muy interesante, es una habilidad comunicativa muy interesante, porque esto ha permitido también desarrollar otros tipos de conocimiento. Aquellas personas que de pronto nacen sordomudas, pues, es una forma en que ellos pueden comunicarse y transmitir su información, transmitir su conocimiento, transmitir su mundo, básicamente, porque ellos no la tienen tan fácil como nosotros las personas que de pronto
tenemos la capacidad de oír, de hablar, de ver, de expresarnos de otras formas. ¿De acuerdo? Entonces, si alguien quiere dar un ejemplo, comentarnos una experiencia personal frente al lenguaje no verbal, bienvenido. ¿Alguien quiere participar? ¿O Sí, seguimos buenos con el días. siguiente? Buenos días. Buenos días. Bueno, muestras del lenguaje no verbal tenemos varios, por ejemplo, la mano con el pulgar arriba, que es una que pues, nos indica que todo está bien, que es una buena acción o que hay una gratitud hacia otra persona, una aceptación. El fruncir de la ceja también nos indica un lenguaje no verbal. Realmente este tema es muy importante porque la mitad de la conversación es lenguaje no verbal y lo otro es el mensaje. Muchas veces uno puede estar dando un mensaje de motivación, pero su actitud o sus gestos están indicando lo contrario. De acuerdo. ¿Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando se hacen entrevistas de trabajo, cuando hay reuniones familiares y tenemos a alguien que se cruza de brazos, está agachado? Normalmente con ese lenguaje corporal nos está transmitiendo algo negativo, ¿sí? Muchas veces no se requiere hablar. El cruce de las piernas, la forma de manejar las manos cuando habla, este tipo de cosas, el solo hecho de tocarse la nariz en una situación incómoda, esto nos expresa algo. Y eso es algo que debemos evaluar constantemente, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir con esos pequeños detalles? El parpadear 2 veces. En algunas películas hacen, por ejemplo, referencia a eso, parpadea 2 veces, ¿sí? Y parpadear 1 vez, o un golpe a la mesa. Este tipo de lenguajes nos permiten tener información frente a algunas situaciones, ¿de acuerdo? Bueno, una vez pues ya hemos escuchado estas pequeñas habilidades, entramos a otra virtud que pensaría que es bastante importante en las relaciones interpersonales, la virtud del respeto. Como hablábamos ahorita respecto a la empatía, creo que está también muy de la mano con el respeto, porque nos permite identificar, nos permite más que generar una preocupación estresante, es entender al otro y decir, con mis acciones puedo generarle un impacto positivo o negativo, con mis palabras, e incluso tomando un poco en cuenta el tema del lenguaje no verbal, la sola omisión o el solo ignorar una situación específica, ya podemos estar irrespetando a alguien. Hoy en día también hablamos de un concepto muy conocido que es el prejuicio. El prejuicio está construido a través de las vivencias de cada persona y con el prejuicio también podemos irrespetar. Entonces, el respeto nos ayuda a ser inclusivos y cuando hablamos de inclusividad, estamos hablando de entender al otro como un ser humano que piensa, que siente, que también comprende el mundo de una manera similar o diferente respecto a cómo lo comprendemos nosotros. Y por tanto, sin necesidad de vulnerarlo, sin necesidad de irrespetarlo, aceptamos esa diferencia y evitamos una incomodidad. Gracias al respeto podemos tener integridad, podemos tener compasión, podemos tener criterio, podemos ser honestos. Y esto nos lleva también a que todo lo que decimos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos sea coherente. En cierto modo haya credibilidad en las acciones, ¿de acuerdo? Y es donde entonces entramos en la habilidad de la credibilidad, que es una cualidad importante porque está hilada con el respeto, está hilada con la empatía y está hilada con las habilidades básicas de la comunicación, ¿sí? Porque toda la información que demos, los mensajes, las fuentes donde sacamos esta información, todo lo que transmitimos está sustentada, está probada, está verificada y por lo tanto tiene una credibilidad concreta. Entonces, aquí ya pasaríamos entonces a hablar de la actitud activa, ¿de acuerdo? Esta actitud activa también está hilada con las demás porque, primero,
tendríamos respeto por las demás personas a quien vamos a transmitir esta información, tendríamos una actitud muy hilada con la honestidad, con la organización, con la conveniencia del uno al otro, con el dinamismo, ¿sí? Uno lo pensaría y uno mira, por ejemplo, la imagen de ese cerebrito corriendo, que es de pronto tener como esa habilidad de manejar la información rápido, como que somos activos, entonces somos rápidos. No, no solamente eso. Al tener una actitud activa también estamos dando a entender que somos unas personas cuidadosas con la información, respetuosas con los demás, que el dinamismo, cuando manejamos un círculo de personas, ese dinamismo es coherente y está basado en información clara, está llevada bajo una ética. De pronto algunos profesionales acá, como abogados, psicólogos, sabemos que nos regimos bajo una ética, un componente ético, y esto hace que seamos profesionales o seamos personas, incluso activas, ¿de acuerdo? Que seamos honestas. En ese sentido, vamos a hablar también de la asertividad, ya que es una de las habilidades que, sin necesidad de tener una profesión, sin necesidad de ser una persona con otras habilidades mayores, nos permite expresar esos sentimientos y esas opiniones, esos pensamientos de manera adecuada, sin herir al otro, sin llegar a ser irrespetuoso, entendiendo al otro sus necesidades, entendiendo al otro qué es lo que pasa en su mundo. Esta conducta ofrece cualidades muy hermosas porque algo que siempre es difícil de encontrar es la honestidad y la confianza. Y esto es algo que se desarrolla a través de todas estas habilidades básicas. También se desarrolla por el trato y el círculo familiar en el que la persona se desarrolla desde niño hasta adulto, ¿sí? Entonces, la importancia de la asertividad es desde el desarrollo del menor en la familia hasta incluso en su núcleo familiar, de amigos y social, ¿de acuerdo? Pasamos entonces al contacto visual. Entonces, el contacto visual es una acción, una situación de suma importancia porque primero expresa emociones, sentimientos, eventos y momentos específicos de alguna situación. Yo creo que les ha pasado, de pronto, no sé, en una salida, en una situación, que a veces dicen el pequeño comentario, es que con la sola mirada ya me dijo todo, ya me dijo que nos fuéramos, con la mirada ya me dijo que está incómodo o incómoda, con la mirada me dijo que está en peligro y que necesita ayuda, con la mirada me dijo que tenía miedo. Esta es una forma de comunicación y no es verbal. Es muy importante tenerla en cuenta, porque a veces también son tenidos en cuenta como códigos de comunicación para alguna situación en específica. ¿Listo? Vamos a hablar de la adopción de la perspectiva del otro. ¿Listo? Voy a tocar estos temas de manera muy rápida porque creo que sé que ustedes las conocen, pero vamos a hacer una pequeña reflexión al final. ¿De acuerdo? La adopción de la perspectiva del otro es una capacidad que todos desarrollamos en conjunto con la empatía, que nos permite considerar al mundo desde otros puntos de vista, desde otras percepciones. Nos ayuda a todos a anticipar comportamientos, reacciones, situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, es de suma importancia porque esto nos ayuda a que la comunicación sea fluida. Vamos a hablar también de la coherencia en la emoción y el mensaje. Muchas veces escucha uno el comentario de ¿quién manda, el corazón o la razón? Creo que es una cualidad bastante importante de desarrollar porque muchas cosas que se mueven desde el corazón son válidas, pero también nos llevan a cometer errores que desde lo racional no son compatibles. Creo que lograr ese equilibrio es algo que es importante desarrollarlo para que cuando uno vaya a comunicar alguna información, que se haya analizado desde lo emocional, desde el corazón y desde lo lógico, desde la razón, sea algo que permita fluir las situaciones, ¿de acuerdo? La capacidad de negociación, pues es algo que también se desarrolla en la vida. Lo ideal es que en las negociaciones las partes involucradas se vean beneficiadas, ¿sí? Y asimismo, si hay la posibilidad de que un tercero esté, que pueda sustentar, viabilizar dicha situación de negocio, pues permita una solidez dentro de ese proceso de negociación.
Otra de las habilidades es el uso del sentido del humor y creo que es una de mis favoritas porque muchas veces permite que los momentos en que nos comunicamos, las reuniones familiares, las reuniones con los amigos, hasta una charla muy amena con la persona con la que compartimos nuestro diario vivir, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo, nuestra hija, hace que también ciertos escenarios de difícil situación tengan un mejor manejo, ¿sí? Que se pueda también transmitir algo de confianza para que la persona no se sienta rechazada, para que la persona no se sienta juzgada, que se sienta más apoyada, que se sienta escuchada. Esa es una de las habilidades más importantes porque pienso que ayuda a construir una narrativa de alguna situación un poco más elaborada, un poco más confiable, ¿de acuerdo? Evitar situaciones incómodas. Esto va muy aislado con el respeto, muy aislado con la empatía, con la asertividad, con todo lo que hemos hablado, porque precisamente es una habilidad que vamos desarrollando a fin de evitar situaciones negativas, ¿sí? Esto lo que hacemos es buscar alternativas para que el momento de negociación, el momento de tocar un tema importante, no se convierta en una situación conflictiva. Sabemos que en el diario vivir pues hay situaciones incómodas, hay situaciones conflictivas, pero pues por cuidar nuestros pensamientos, evitar de pronto que se presente algo más grave, vamos entonces a desarrollar esta habilidad a fin de que se utilicen palabras adecuadas, gestos adecuados que no generen incomodidades, no genere pleitos, peleas. ¿Listo? Bueno, finalmente, pues ya viendo todo este conglomerado de habilidades, me gustaría saber si hay preguntas, si podemos llevar todo esto a un conjunto de reflexiones. ¿De acuerdo? Me gustaría escucharlos. Bueno, perdón, yo quiero hacer una intervención. Claro que sí. Creo que de lo que mencionaste, me quedó faltando un poco la sensación como de que me quedó faltando el tema artístico, que pues digamos sí lo mencionaste en algún momento, pero creo que se puede hacer un poquito más de énfasis en esto. A veces las personas no tienen mucha habilidad, por ejemplo, comunicándose con palabras, sino que buscan otras alternativas para expresar lo que sienten, y uno de los canales que yo encuentro muy válidos y muy efectivos es el arte. De pronto, como tú mencionabas al principio en algún momento, las personas expresan de pronto pintando, de pronto con música, con danza, y creo que es una herramienta que nos sirve mucho para poner en práctica, ¿no? Para conocer tanto para nosotros como para nuestros familiares. Si tenemos, por ejemplo, hijos, a veces cuando son pequeños no tienen todavía el habla tan desarrollada, pero se expresan a través de un dibujo, por ejemplo, se expresan a través de las músicas que les gusta, los movimientos que realizan, todo eso. Y me parece que es, bueno, una forma de catarsis también. Entonces me parece importante tenerlo muy en cuenta porque, por ejemplo, mi hijo, él es de pocas palabras, pero le gusta mucho pintar. Entonces creo que es una herramienta muy importante porque a veces lo que no expresa con palabras lo expresa en sus dibujos. Y es importante también como hacer una lectura de esto, no dejarlo solamente como en que, bueno, ya soltó lo que tenía que soltar, ya se relajó porque ya pintó, sino como hacer un seguimiento de esto y ver, bueno, qué es lo que está queriendo decirnos a través de ese dibujo, qué es lo que está queriendo decirnos a través de la música que canta todo el tiempo, de lo que le gusta bailar, este tipo de cosas, para poder entenderlos un poco mejor. Entonces es una invitación a estar un poco más abiertos a esto, porque pues es una herramienta que nos sirve para entender también a nuestros hijos. Y de pronto, si ellos no quieren o no tienen las habilidades en ese momento para expresarse de una manera u otra, puede ser un buen canal de comunicación. Gracias.
Claro que sí, tienes toda la razón. El arte es una de las formas de comunicación muy importante para personas que de pronto no tienen otras formas de comunicarse. Eso es totalmente válido. Efectivamente, los niños son un ejemplo de ello, ya que por medio del dibujo, por medio de algunas expresiones artísticas, logran manifestar incomodidades, situaciones, incluso sus alegrías. Es muy válido. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer una intervención? Doctor, de las habilidades básicas que usted nos dijo, yo creo que la parte de la asertividad es muy importante, ¿no? Y creo que es una de las cosas que a mí más se me dificulta y se me ha dificultado en el ejercicio de mamá y sobre todo con esta situación que estamos enfrentando. Uno mentalmente quiere decir algo, pero en el momento de expresárselo, por ejemplo, a mi hijo que está afrontando esta situación, no sé cómo ordenar el mensaje que le quiero dar. Entonces, muchas veces caigo en ser muy flexible, como no lo hiero, y otras veces caigo como mucho en la parte de la rigidez, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de la comunicación es un ejercicio más complejo de lo que parece. Aquí con esas herramientas y esto que usted nos da nos hace ver. Y creo que no sé si en algún momento nos puedan dar como herramientas para ser más asertivos en el lenguaje que tenemos que tener con ellos y con el resto de la familia, porque hay veces que se agudiza la situación y uno se pone tenso y comienza a desbordar emociones que nada tienen que ver en su momento y finalmente uno por hacer algo bueno termina empeorando la situación. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más quisiera intervenir? ¿Alguien más? Bueno, ya digamos entonces para dar cabida entonces a la intervención del doctor Andrés, de manera reflexiva, ¿no? Vemos que las habilidades comunicativas son muy importantes a todo momento, muy importantes incluso, como lo decía ahorita nuestra querida acudiente, en el momento también de establecer una comunicación con nuestros familiares, en el momento de entenderlos, de escucharlos, que en el momento en que nos sentemos con ellos a hablar, estemos basados en qué pasa en su mundo, qué es lo que sucede, y de manera apreciativa, pensaría yo, de manera apreciativa comprender ese mundo, ¿sí? Porque muchas veces queremos respuestas. Creo que eso es algo muy de todos los seres humanos. Queremos saber el porqué de las cosas, pero no vemos el trasfondo de por qué sucede, ¿sí? De qué es lo que pasa, qué lleva a esa situación. Y nos quedamos desde la razón, pero la emoción también a veces la dejamos de lado. Y por ende no logramos ser asertivos en algunos momentos y entonces entramos a juzgar a nuestros seres queridos. Entramos desde el prejuicio, desde lo que dice el otro, de lo que aprendí del otro, basamos nuestro conocimiento y entonces entramos a juzgar, entramos desde el prejuicio. Claro está que uno tampoco puede ser permisivo, claro está que uno tiene que ser exigente en muchas cosas. Hay que manejar un equilibrio, creo yo, es importante, ¿sí? El equilibrio de ser una persona empática, con una escucha respetuosa, con un lenguaje adecuado, con una credibilidad, donde negocia, donde logra un sentido del humor respetuoso hacia el otro, donde logra darse esa confianza, donde adopta una postura de respeto por la perspectiva del otro, pero también ser una persona exigente, ser una persona que está ahí con unos compromisos claros, respetando lo que hace que esta persona esté en un proceso adecuado de rehabilitación, que esté en un proceso adecuado de avance. Esto es lo que estas son las habilidades que tenemos que ir desarrollando. Nadie es perfecto, ¿sí? Podemos cometer errores
proceso de desarrollo. Pero asimismo en ese proceso de desarrollo se trata también de estar con la perspectiva de mejorar, la perspectiva de ayudar, de entender y de permitirte a reaprender, ¿sí? De también de construir esos conocimientos que a veces nos hacen daño y aprender algo nuevo. Nunca es tarde para aprender y aprender algo nuevo que nos ayude a mejorar las relaciones interpersonales, las relaciones con nuestras familias. ¿De acuerdo? No siendo más, me gustaría escuchar una última intervención. Si no hay más, damos entonces continuidad a la programación. ¿Listo? ¿No hay nadie que quiera participar? Bueno, voy a hacer un pequeño aviso parroquial. Nosotros enviamos la invitación a la conexión el día de ayer. El horario era de 9 de la mañana, de 9:15, perdón, a 9:30 los ingresos, ¿listo? Vamos a manejarlo así, teniendo en cuenta pues que lo ideal es que ustedes también participen de manera puntual, de manera concisa, pero también respetando estos espacios de terapia, ¿de acuerdo? Voy a ser un poquito estricto con esta situación, acabo de dar unos ingresos, pero para la próxima, por favor, seamos un poquito más cumplidos con los horarios. Eh, Teniendo también en cuenta que hay personas que son muy cumplidas y pues hay que dar respeto también a estas personas que se conectan en la hora que es, ¿listo? Entonces, pido por favor ese cumplimiento. Entonces, vamos a dar continuidad a la programación para que intervenga el doctor Andrés Gutiérrez. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por la participación. Muy buenos días para todos, cordiales saludos, espero se encuentren muy bien. Muchas gracias al doctor Eduardo, quien es nuestro trabajador social. La idea pues de estos espacios es que sean enriquecedores y en vista también de que se extiende tanto la terapia de familia, es importante pues como él lo ha mencionado, que todos se conecten a la hora para que no se pierdan de estos temas. Ya la persona que busque entrar a la mitad de la terapia o al final de la terapia, no se va a permitir el ingreso porque no tiene sentido. El sentido es que ustedes se capaciten, que se formen y que se preparen para el desafío que tienen en la vida. El desafío es hacer unos manejos coherentes con sus seres queridos. ¿Por qué el 8% de las personas cumplen sus propósitos? Solo el 8% de las personas cumplen sus propósitos. Hay un estudio que se hizo y se determinó que
solo el 8% cumplían los propósitos. Las personas abandonan muy rápido. La primera semana, el 55% abandona sus propósitos. Y en el primer mes, el 20% abandona sus propósitos. ¿Qué quiero, qué quiero decir o hacia dónde quiero referir? Y sobre todo en el contexto de adicciones. Los pacientes abandonan los propósitos. Los adictos abandonan los propósitos. Tienen una incidencia mucho más alta en no concluir sus objetivos. Inicialmente se trazan unas metas, inicialmente tienen unas ideas que cualquier persona que las escuche son espectaculares, son, mejor dicho, tremendas, pero cuando vemos la realidad es que no cumplen ninguna. Este tratamiento es una nueva oportunidad. Este tratamiento es volver a empezar, volver a nacer. Es darse una oportunidad o darle una oportunidad a su ser querido. Si queremos ser o estar del lado de las cifras que tienen resultados, necesitamos tener un nivel mucho más alto de esfuerzo y de compromiso. En muchas ocasiones los pacientes quieren desistir de todo. Cuando entran a estudiar, quieren desistir. Cuando entran al colegio, quieren desistir. Cuando van a un trabajo, quieren desistir o desisten o no lo cumplen o no van a trabajar. Cuando tienen una responsabilidad, no la cumplen, no van a trabajar, no la realizan. Y es ahí la importancia que tiene el tratamiento. Cuando un tratamiento no se hace bien, es como si no se hiciera. La persona que está 1 mes, 2 meses, 3 meses en tratamiento, no puede decir, es que hice un tratamiento en esa institución y no me funcionó. O no puede decir, es que hice un tratamiento y sí me funcionó. Así le haya funcionado o así no le haya funcionado, no se puede referir de esa manera, porque el tratamiento se termina cuando se hace el cierre, cuando en efecto todas las partes lo determinan, cuando se hace un grado al final del tratamiento. Eso es culminar un tratamiento. Cuando uno inicia un tratamiento médico, este es un tratamiento biopsicosocial, es un tratamiento terapéutico. Claramente también hay un componente médico, eh, pero es enfocado mucho más a lo biopsicosocial, a lo terapéutico. Cuando uno va a un tratamiento, me gusta mucho ejemplificar con la experiencia del cáncer, que es de las más agresivas, más difícil, de mayor crecimiento humano, que pues lo refieren las personas que lo padecen y personas que he tenido la oportunidad de conocer y que pues han sido, digamos que muy valientes dando la pelea frente al cáncer. Culminan sus tratamientos y cuando culminan sus tratamientos, la probabilidad es una probabilidad mucho más alta. Entonces, el tratamiento de rehabilitación también se tiene que culminar. ¿Cuándo se culmina? No se culmina el tratamiento cuando la persona dice ya terminé o ya lo terminé o ya no es necesario o ya es suficiente. Así no se culmina el tratamiento. El tratamiento se culmina primero basada en una evidencia científica que nos refiere Prochaska y Di Clemente, que es el modelo trasteórico del cambio. Basado en esa experiencia y en esa evidencia está fundamentado el tratamiento de rehabilitación en semillas de vida.
O sea que no es un tratamiento que está diseñado para decir ya está listo o no está listo. No, es un tratamiento que sí o sí tiene una duración promedio de 1 año. Lo que se sugiere es llevarlo a 1 año. Entre mayor sea el tiempo del tratamiento, mayores van a ser los beneficios. El craving, yo me he referido a esto en otras ocasiones para explicar que es el deseo intenso de consumir, dura 2 años. Por eso, cuando se superan esos 2 años, las personas tienen una alta probabilidad de seguir sin consumir. Cuando las personas fracasan en esos 2 años o tienen una recaída o tienen un lapsus o tienen un desliz, que son las fases de la recaída, digamos que les cuesta mucho más trabajo que sea exitoso el tratamiento de rehabilitación, es decir, que tendrían que llevarlo nuevamente o volver a reiniciar el tratamiento y hacer el conteo de ese desliz o de esa recaída nuevamente a los 2 años, para que una vez se logre el cuerpo adaptar, sanar, rehabilitar y digamos que crear esas vías neurológicas saludables, va a ser importantísimo que lo llevemos a 2 años. Ahorita en un rato les voy a enviar una evidencia científica del craving, ojalá la lean, para que tengan un poquito más de conocimiento frente a lo que me estoy refiriendo con respecto al deseo intenso de consumir. Craving es una palabra en inglés y refiere el deseo intenso de consumir. Cuando yo entiendo la enfermedad, la puedo tratar mejor. ¿Qué es lo que pasa con nuestros muchachos? Que ellos no creen en la enfermedad, como a los 2 meses se engordan, ya están bien, ya se fue el alcohol, ya se fue la sustancia parcialmente, la desintoxicación. Una desintoxicación, digamos que seria, dura 1 año, su cuerpo se desintoxica, se van las toxinas, eso dura más o menos 1 año. Entonces el paciente considera que ya no es necesario continuar con el tratamiento y es allí donde más interesante se convierte la intervención y el tratamiento. Por eso es tan difícil que las personas logren hacer el tratamiento de rehabilitación. Por eso es tan difícil lograr los resultados. Si la evidencia nos muestra que las personas común y corrientes, llamémoslo de esa manera, que no tienen adicciones, solo el 8% logra sus objetivos, pues en adicciones esa cifra se disminuye y digamos que tentativamente podría decir que solo el 1% logra sus objetivos. O sea, las cifras son muy, muy bajas con respecto a los resultados. Si nosotros generamos unas bases sólidas dentro de la recuperación, ese 1% puede llegar a ser el 2%, el 3%, el 4%, el 5%, porque a nivel mundial las estadísticas han mostrado que el nivel de recaída de una persona es del 40%, o sea, tiene una probabilidad de recaer el 40%. Eso termina siendo más o menos el 6% lograría recuperarse. Es una cifra demasiado alta y ojalá pudiéramos llegar a ella, pero dentro de las realidades es esa. Nosotros tenemos un tratamiento que es basado en la contención ambiental. La contención ambiental es tenerlo encerrado. Normalmente el paciente se va cuando quiere. Normalmente las instituciones le abren la puerta al paciente que no quiera estar. Normalmente no hay una manera de que una institución obligue a un paciente a estar. Sin embargo, nosotros hemos asumido esa responsabilidad y ese riesgo de hacer la contención ambiental con el apoyo de ustedes. Sin embargo,
esa contención ambiental también puede fracasar. Es decir, que el paciente tiene la probabilidad de que se evada o se vaya del tratamiento. Nosotros no somos una cárcel máxima de seguridad. Sin embargo, hacemos un gran esfuerzo con los funcionarios y un despliegue muy brutal para que el paciente permanezca en un contexto cerrado. De lo contrario, ese porcentaje del 1% sería un 0%. Simplemente estaríamos teniendo al paciente allí, evitando, por supuesto, y no menos importante, que se hiciera daño, pero aquí a lo que queremos apuntar es a lograr los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Que el paciente retorne a sus actividades laborales, que sea ese gran profesional, que el paciente retorne a sus actividades familiares, que sea ese gran hijo, gran esposo, gran hermano, gran padre, que el paciente retorne a su contexto laboral, que retorne el contexto académico, que vuelva a retornar sobre todo a a esa esencia del ser humano a nivel laboral, a nivel espiritual, a nivel de los valores espirituales, del amor, del respeto y de el respeto a los demás. Sin embargo, esos objetivos son muy interesantes y los podemos y los vamos a lograr, pero el camino requiere un camino lleno de púas, de piedras, de rocas, de vidrio molido, de carbón hirviendo, donde en el transcurrir de ese camino será la única manera de pasar por ahí para lograr los objetivos. No hay otro camino para lograr los objetivos que acabo de mencionar. Objetivos que están basados en la recuperación, objetivos que están basados en la rehabilitación del paciente y de esta enfermedad. Si nosotros y el paciente logra despertar su deseo intenso de recuperarse, sería un paso de victoria hacia el éxito el que estaríamos logrando. En la población juvenil, la evidencia científica ha demostrado que es muy complicado por los procesos neurológicos que hace el paciente. Los jóvenes, los menores de edad, tienen un nivel mucho más exigente con respecto a los resultados. Y esto tiene que ver por su ciclo vital. Su ciclo vital de una persona de 14 o 15 años es vivir al extremo, es vivir en rumbas, en fiestas, con amigos, pero a diferencia de los adultos, no miden el riesgo, aunque hay adultos que tampoco lo hacen, pero creo que pues me hago entender en el sentido que un menor de edad, un adolescente, carece de un aspecto vivencial, emocional y natural que sí lo tienen las personas adultas por lo que han vivido. Al ser tan pequeños, no le temen y quieren estar haciendo y deshaciendo. En pocas palabras, aquí el trabajo en ocasiones, sin decir que con los mayores no sea difícil, pero para mí es mucho más complicado y para la institución intervenir a los menores por la misma condición que se está viviendo. Esto no es una apreciación ni personal, sino es algo basado en la evidencia o en la literatura que refiere que su cerebro, como no ha madurado, y no hablo de madurez de adulta, sino de madurez neurológica, que es cuando termina el proceso de estructura neurológica,
culmina entre los 23 y los 25 años de edad. Y esto lo que significa es que el cerebro de los jóvenes termina siendo muy vulnerable a cualquier situación. Por eso vemos cómo son influenciables, sobre todo un poco más que que la otra parte de la población. Por eso vemos cómo son un poco agresivos más que la otra población. Y sobre todo cuando hay carencia de padres que no ponen límites y que piensan que los manejos son sencillos de hacer y se les permite todo, o también los padres de familia caen en el juego de la manipulación. Entonces, mis queridas familias, si queremos que nuestros seres queridos estén en las cifras de los que sí logran culminar, una buena manera de dar el mensaje es culminando el tratamiento. El tratamiento se debe culminar. Muchas personas, lamentablemente, y aquí hay varias que me están escuchando, hicieron el camino de la recuperación y yo también creo que cada uno lo tiene que vivir a su manera. Sacaron al paciente antes del tiempo, se dejaron creer, se dejaron manipular y están volviendo nuevamente a hacer el proceso y el internamiento. Eso es muy común encontrarlo. Aquí tenemos casos de personas que uno las escucha y dice, no, es que esa fundación era mala y se justifican porque piensan que hay una fundación perfecta y la fundación perfecta no existe. Es como decir la universidad perfecta no existe, es como decir que las vainas perfectas existen. Aquí lo único que lo hace perfecto es las ganas y el deseo que usted tenga, porque personas que han venido de universidades que no son reconocidas han logrado estar en posiciones que otras personas no han logrado, o han sido personas que no están involucradas en aspectos ilegales, o es decir, no hay una manera de garantizar que, diferente a que si yo obro, actúo desde las ganas que tengo de salir adelante, lograré recuperar mi vida. Pero si yo actúo toda la vida desde la justificación, desde es que no logré más porque no pude estudiar en otra universidad, eso es mentira. Es que no me recuperé porque no fui a otra fundación, eso es mentira. Eso se llama justificación y normalmente el ser humano fluctúa en esos aspectos, en la justificación. Aquí lo único que puede garantizar un buen desarrollo, la culminación de objetivos es lo que haya aprendido en su casa. Y si el paciente solo aprendió a estar en la calle, pues es muy difícil pedir otras cosas. Si el paciente aprendió a estar en un contexto de respeto, porque lo vivió en su casa, seguramente lo vamos a tener. Si el paciente aprendió a trabajar porque en su casa le enseñaron a lavar la loza y a tener un contexto mínimo de sobrevivencia, pues es lo que vamos a encontrar. Pero si al paciente se le corrió todas las veces para suplir las necesidades, pues eso es lo que se va a terminar recogiendo en la vida. Entonces yo los invito para que hagamos parte de las personas que sí logran hacer y culminar sus propósitos, tanto con respecto al tratamiento como con respecto a lo que ustedes se han propuesto para este año. Solo el 8% logran sus propósitos, eso es muy poquito. Y si es muy poquito, no importa. Yo quiero estar en ese 8%. Yo quiero que mi hijo esté en ese 8%, que culmina, que puede tener una nueva vida y que puede sanar.
Un abrazo para todos. Buen día. Gracias, don Andrés, está muy bueno. Gracias, Doc. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Vamos a hacer unas pequeñas intervenciones. Estoy yo que no me veo. Bueno, veo que hay 3, la mano levantada. Vamos con Carmen Salatorre. Bueno, doctor, yo le digo una cosa. Lo que hizo don Andrés es cierto. Nosotros nos vamos a manipular de nuestros hijos, nos dejamos hacer lo que ellos quieran. Y yo he comprobado el 70% que lo que hizo don Andrés es falta de nosotros no poner una disciplina, un orden en su casa, en un lugar. Nosotros tenemos que decir que no, que eso no. Porque yo me doy cuenta por Doria. Doria ha cambiado el 75% desde que está en la fundación, porque Doria ha cambiado, él me lo ha demostrado. Y yo siento un cambio en él. Y los felicito a ustedes por todo, a don Andrés y a ustedes, por todo el esfuerzo que han hecho con mi hijo. De verdad no tengo con qué pagarle, porque ustedes me han enseñado a mí que tengo que ser luchadora y tengo que seguir con ustedes hasta el final. Gracias a todos ustedes, el equipo, los terapéuticos, los jóvenes, porque todos los que están allá están jóvenes, no hay ningún viejo, la edad no importa, todos somos iguales, somos hijos de un solo Padre que se llama Jesús, entonces todos somos jóvenes. Entonces, le doy gracias a ustedes, gracias, los felicito, don Andrés, esa intervención que dijo, muy buena, gracias, no tengo que pagarle el cambio que ha hecho con mi hijo, gracias, amén y amén, gracias, doctor. Muchas gracias por la intervención. Tenemos la intervención de Esperanza Garzón, por favor. Muchas gracias a todos, pues creo que estamos unidos en un objetivo común y es poder recuperar a nuestros hijos, tenerlos en una condición óptima para la sociedad y para nuestras familias y pues tener en cuenta que ellos son el futuro de este país y pues bueno, ahí hay muy buen material. Muchas gracias. Tenemos la intervención de Cristina. No, perdón. ¿Alguien más que quisiera participar, dar un comentario? Bueno, siendo así las cosas, vamos entonces a dar paso a los videos de la sede y a continuación de los videos de la sede, entonces empezamos el proceso de los estados de ánimo. Una pequeña claridad para los últimos que dimos ingresos. Nuevamente hacemos énfasis en que los ingresos se van a hacer de ahora en adelante entre las 9:15 y las 9:30. A las 9:30 inicia la terapia, por tanto, después de este horario no vamos a dar más ingresos. ¿Listo? Seamos muy puntuales, respetuosos con quienes se conectan a las 9:15, ¿vale? Yo entiendo que de pronto por temas de tiempo y demás puede ser un poco complicado, pero esto es tiempo para ustedes, para sus familiares, para quienes están en este proceso de rehabilitación. Esto es importantísimo para ustedes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar, hay una participación de parte de María Cristina.
Gómez. Doctor, Vamos a escucharla y continuamos. No, era algo cortico, doctor. Muchas gracias por subir la terapia de hace 8 días, también para que de pronto puedan subir y las dos anteriores, porque pues uno refuerza algunos temas que le quedan por ahí de pronto haciendo eco. Era solamente eso. Muchas gracias. Claro que sí, con doctor, mucho gusto. ¿puede decir una cosa? En el caso, digamos, mío, que yo a veces me enfermo, yo puedo mandar los papeles, digamos, médicos míos, para que ustedes me dejen entrar un poquito más tarde, digamos que me encuentro en un hospital. Pues su merced, ahí sí usted nos avisa con tiempito, si es posible el viernes, con eso organizamos mejor las cosas para no afectar el ingreso de las demás familias, ¿de acuerdo? Entonces nos avisa con tiempo. Bueno, entonces vamos a dar continuidad, vamos a empezar entonces con los videos de la sede. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Perdón que les pregunte, ¿ustedes tienen sonido? ¿Escuchan algo al fondo? No. No, doctor. No, no se escucha nada. Bueno, permítame en un momento. Cuando usted... Yo sí, doctor, gracias. Muy buenos días, qué pena, no escucho.
No se escucha Sí, nada. buenos días. Ya, un momento, estamos resolviendo un temita acá técnico y ya en un momentico les pongo los videos y continuamos. Bueno, listo. ¿Cómo están los leones? Los hermosos que han existido en esta tierra. Me toca cocinar con la pieza abierta y que no se entre nada. Listo. ¿Ya pueden ver? Sí, señor. Sí, señor. No, señor. No, yo no veo nada. Sí, señor, ya se ve. Sí se ve. No, no lo vemos. O yo Sí, no. ya se ve. Sí se Busca ve. la página principal. Ya, ya, ya. Vamos a repetir. Si me permiten, es que hay una falla, pero bueno, lo importante es que pueden ver, ¿cierto? No, Sí, yo no estoy doctor, viendo nada, gracias. doctor. Yo no estoy viendo nada, por favor. Ahorita ya no se ve nada. Ahorita sí se vio. Ahorita sí se vio, pero se dejó ver ya. Ahí ya se está viendo, Centro de Rehabilitación de Bogotá, Distrito Capital. Vamos a repetirlo nuevamente.
Bueno, muchas gracias. Efectivamente, pues este video va a ser subido al canal de YouTube. Entonces, para el lunes en la mañana ya estará expuesto. Y bueno, a Hola, buenas. continuación, Buenas. a Mira, continuación, un es momento. que tengo la manito levantada porque quiero hacer una sugerencia. Sí, señora, cuenta. Sí, mira, lo que pasa es que, pues lo que ustedes llaman video son unas imágenes proyectadas, pero a mí sí me gustaría de pronto que se pudiera contemplar la idea que se hicieran realmente videos, ¿sí? De las actividades que ellos tienen, al menos de una de todas las que pasaron ahí. Bueno, ahí sí, eso sería de consulta con dirección y estaríamos mirando esa posibilidad. Le agradezco por la apreciación. Bueno. Gracias. No, qué pena. Yo te agradecería si nos pueden regalar como las fotos grupales. Me parecen muy bonitas, entonces, pues no sé si se pueda. Muy amable. Lo mismo, haríamos consulta con dirección y estaríamos comunicándonos para esa solicitud, ¿de acuerdo? Ok, Doc, muchas gracias. Bueno, a continuación, entonces, vamos a iniciar los estados de ánimo. Vamos a empezar con la sede mentalmente, siguiendo después con la sede de la 45, ¿vale? De aclarar que estas son intervenciones cortas, entonces, para que por favor estén atentos, damos la palabra entonces a las compañeras y compañeros de la sede mentalmente. Muchas gracias. Estamos con la sede 45. La semana pasada iniciamos, perdón, nosotros estamos alternando todos los sábados, ¿listo? Entonces el sábado pasado inició la calle en la sede 45, en esta ocasión iniciamos con sede mentalmente. Buenos días a todos. Buenos Espero que se días. encuentren bien. Vamos a leer los estados de ánimo de la sede mentalmente, deseándoles Buenos días. un buen día y que Dios los bendiga a todos. Amén. Novato.